Hola, ¿qué tal? Aquí estamos un día más. Bienvenidos a mi canal Guayú y más cositas. Soy Mari Carmen. Estamos en el tutorial número 8 o en el vídeo número 8 del tutorial de esta mochila con sombrero costeño y bandera colombiana. Vamos a comenzar nuestra vuelta 15. Para quien acaba de llegar y no ha visto los anteriores, pues os sugiero que os vayáis al vídeo número 1 para poder saber por dónde vamos y qué estamos haciendo. En nuestra vuelta 15 tenemos 53 puntos en azul. Aquí es 52, este es el que hace 53. Y vamos a cambiar a negro para hacer 5 puntos en negro. Aquí estamos en 1, 2, 3, 4 y 5. Cambiamos al blanco y hacemos 4 puntos en blanco. 1, 2, 3, 4. Volvemos a cambiar al negro. Y hacemos 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cambiamos al blanco y hacemos otros 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos en negro. Y hacemos 8 puntos en negro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cerramos en blanco. Y hacemos 3 puntos en blanco. 1, 2, 3. Hacemos un punto negro. Aquí. Cambiamos al blanco y hacemos 4 puntos en blanco. 1, 2, 3, 4. Un punto negro. Cambiamos
al blanco. Hacemos 4 puntos en blanco. 1, 2, 3, 4. Hacemos un punto en negro. Cambiamos al blanco. Hacemos 4 puntos en blanco. 1, 2, 3, 4. Cambiamos al negro. Y hacemos 14 puntos en negro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Once, 12, 13 y 14. Cerramos en azul. Y seguimos tejiendo en azul hasta el final de la vuelta. La vuelta 16 la comenzamos haciendo 54 puntos en azul. Este es el que hace 54. Lo cierro en negro. Y hacemos 5 puntos en negro. 1, 2, 3, 4, 5. Cambiamos al blanco. Y hacemos 11 puntos en blanco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cambiamos a negro. Y hacemos 8 puntos en negro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
cerramos en blanco y hacemos 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cambiamos al negro. Hacemos un punto en negro. Cambiamos al blanco. Hacemos un punto en blanco. Cambiamos a negro. Hacemos un punto en negro. Cambiamos al blanco. Hacemos 2 puntos. 1, 2. Cambiamos al negro. Un punto. Cerramos en blanco. Hacemos un punto. Cambiamos al negro. Hacemos un punto. Pasamos al blanco. Y hacemos 2 puntos. Uno y 2. Retomamos el negro. Hacemos un punto blanco, un punto negro, cambiamos al blanco, este es el dibujito que se consigue con todos esos cambios. Hacemos 3 puntos en blanco. 1, 2, 3. 2 puntos en negro. 1 y 2. Y cambiamos al azul. Y ya vamos tejiendo en azul hasta el final de la vuelta. Vuelta 17. Hacemos 55 puntos en azul. Cambiamos al negro y hacemos 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Cambiamos al blanco y hacemos 8 puntos. 1, 2,
5, 6, 7, 8. Cambiamos al negro. Hacemos 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Y vamos a coger el azul para hacer un solo punto. Hacemos un punto y lo cerramos en negro. Y hacemos 2 puntos en negro. 1 y 2. Vámonos al blanco otra vez. Y hacemos 4 puntos en blanco. 1, 2, 3, 4. Un punto negro. Volvemos al blanco. Hacemos 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Cogemos el negro. Hacemos un punto. Cerramos en blanco. Y hacemos 1, 2, 3, 4. Cogemos el negro. Hacemos un punto. Volvemos al blanco. Hacemos 5 puntos en blanco. 1, 2, 5, no, hacemos 4. 4 puntos en blanco. Cogemos el negro, hacemos un punto, volvemos al blanco. Y hacemos 1, 2, 3, 4. Pasamos al negro. Hacemos 2 puntos y 2. Volvemos a coger el azul. Y ahora ya a tejer en azul hasta el final. Y esto es mágico, porque vamos aquí con los hilos de un lado para otro, cambiando los colores, contando una cosa a otra, y de repente
aparece una figura. ¿Es mágico o no es mágico? Miren qué bonito. Me encanta cómo va tomando forma. Y hasta aquí por hoy. Se nos agotó el tiempo. Mañana más, ¿vale? Mañana seguimos otro poquito. Cuídense mucho. Un saludo. Hasta luego.